Buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos a otra clase de lenguaje y literatura. Vamos a ver la clase de este día correspondiente al 15 de julio. Bueno, como vemos el saludo, la reflexión, los indicadores de logro, el contenido y el desarrollo. Acá hay una lámina donde dice mayúscula. Vamos a hablar unos temas cortos. Son temas cortos. Entre ellos está la letra mayúscula. Bueno, ahí la mayúscula también les va a servir a algunos de los jóvenes que van a participar el día martes en el proyecto de lenguaje. Dice acá, cuando empezamos a escribir, vamos a escribir, a iniciar con mayúscula. También después de un punto. E igual cuando tenemos dos puntos. Y los nombres propios, bueno, eso es en una parte, no porque hay más. Este es solo un ejemplo. La reflexión dice, por más lejos que estén tus sueños, nunca dejes de perseguirlos. Los indicadores son, revisa y corrige ortográficamente textos propios o ajenos, respetando las convenciones que rigen la escritura. Analiza con rigor la morfosintaxis, las propiedades y la estructura de discursos literarios, no literarios y otros producidos en clase. El contenido, la corrección ortográfica. Mire eso de la ortografía. Tenemos que ver si es cierto. En algunas ocasiones podemos escribir, meter, más que todo en la máquina, acá en la computadora, una letra, pero eso tal vez puede ser error de dedo. Pero ya escribir una palabra con otra consonante que no es la que le corresponde, según las reglas de la gramática española, ahí sí. Bueno, dice también que el análisis morfosintáctico y textual. Indicadores. Uso especial de las letras mayúsculas. Usted puede ubicarse también, dirigirse ahí en su libro a ver alguna de las letras mayúsculas que son en la página 179. Bueno, allí dice uso de las letras mayúsculas. Ahí en su libro, uso de las letras mayúsculas. Se escriben con letra mayúscula inicial. Allí hay una serie de literales desde la A hasta la I, hasta la K, donde, cuándo, dónde y cuándo vamos a comenzar, vamos a iniciar escribiendo con una mayúscula. Bueno, ahí un medio ejemplo dice la primera palabra de cada escrito y le que vaya después de punto. Los nombres propios, los nombres geográficos, todos los apellidos, los nombres de los astros, los nombres de las divinidades, Dios, las marcas comerciales, los sustantivos y adjetivos, los nombres de identidades de instituciones de gobierno. También hay que iniciar o hacerlas con mayúsculas. Luego, aquí les he colocado algunas, bueno, pocas. Las demás usted las puede escribir o las puede observar ahí en su libro. Las tildes en las mayúsculas. En español, bueno, en español tenemos varias tildaciones y todo. En inglés no es así. En español se le da el nombre de tilde, tilde, acento escrito, acento gráfico, a la rayita inclinada de derecha a izquierda. Aquí está un ejemplo cómo vamos a escribir la tilde que se coloca sobre la sílaba tónica de determinada palabra. Cuando también una palabra está escrita en mayúscula y requiere tilde de acuerdo a las reglas de acentuación, entonces debe escribirse con acento escrito asimismo. Las palabras con mayúscula inicial y requieren acento escrito deben tildarse. Quiere decir que las palabras, aunque estén escritas todas con letras mayúsculas, siempre le vamos a poner tilde si la necesita. Si no, no, ¿verdad? Pero no porque va en mayúscula no la vamos a tildar. No, todas deben ir tildadas. ¿Algún ejemplo? Hay muchos ejemplos. Pueden observar acá nombres de personas: Oscar, Ángel, Agreda. Héctor Samuel está de vacación con Ramón Héctor Cortés. Bueno, entonces todas estas, estos son nombres y apellidos que eso sí se pueden tildar. Bueno, que todos se tildan y se pueden escribir con mayúscula.
¿Algún ejemplo? Bueno, otro ejemplo. Deben escribirse con mayúsculas las letras escritas después de punto, que ya lo observaron aquí en su libro. 2 puntos, nombres propios, geográficos, islas, y todo lo que hemos observado en la página 79, 179 y 180. Ejemplos, hay más ejemplos. Teresa, Mario, José. Mi periquito se llama Pepe, al inicio, ¿verdad? De la oración. Amazonas, Izalco, ayer Izalco, Patepeque, lago, ¿verdad? Lago, el nombre del lago lo vamos a escribir también con mayúscula. Inicio. Lengua oral y lengua hablada. Vamos a ver la lengua oral y la lengua hablada, que habíamos estudiado también este tema, pero como les dije, son temas cortos. En la página del libro de usted dice, en la 178, reflexión sobre la lengua. Para iniciar, coloca una X en las oraciones que corresponden a las normas de un buen conversador. Usted le va a poner ahí de un solo, hágalo en el libro, es un ejercicio. ¿Qué es lo que le pide? Al igual que la lengua oral y hablada, responden cada una a sus necesidades distintas y se dan en situaciones y espacios distintos. La lengua oral y la lengua escrita, ahí la tiene en su libro, se aprende natural y fácilmente, la hablada. En cambio, la escrita necesita un proceso. Y ahí puede ver más ejemplos. La lengua oral y hablada. Ahí están también los elementos de la comunicación. La lengua oral y la lengua escrita. El lenguaje escrito es la representación de la lengua por medio del sistema de escritura. El lenguaje escrito es una invención en el sentido de que debe serse enseñada, a diferencia del lenguaje hablado o de la lengua, de signos que son aprendidos espontáneamente por exposición, especialmente en la infancia. Ahí nos aprendemos todo. Las características de la lengua oral. Cuando acudimos a una tienda para comprar un regalo, llamamos por teléfono a un amigo. O saludamos a un vecino en la calle. Estamos utilizando la variante oral del lenguaje. Ahí depende, ¿verdad? Cómo usted se va a comunicar con las demás personas. Puede ser a gritos también, o puede ser en voz baja, o puede ser por teléfono. Puede saludar a una persona, a un amigo, como usted puede observar aquí los ejemplos que ha colocado. También la lengua oral se caracteriza fundamentalmente por ser espontánea. Quiere decir que nos aparece, ¿verdad? Sin que nosotros pensemos, ya estamos hablando. Hay ocasiones que nosotros primero hablamos y después pensamos. En esa expresión, en algunas ocasiones, hasta ofendemos a las personas, porque primero nosotros hablamos y después pensamos. ¿Por qué? Porque todo eso es espontáneo. Quiere decir que inmediatamente se nos viene a la mente y ese pensamiento ya los hemos hablado. Bueno, es espontánea, también es dinámica e interactiva. Quiere decir que estamos intercambiando, ¿verdad? Palabras, ideas. Es decir, el acto comunicativo que tiene lugar no ha sido pensado con anterioridad y se va desarrollando en ese preciso instante. En algunas ocasiones nosotros tenemos una conversación y no lo hemos planificado, a menos que sea una exposición en el aula. Pero una conversación, cualquier conversación que tengamos con nuestros amigos, nuestras familias, no lo tenemos registrado en la mente y no decimos, ahora voy a hablar esto y esto y esto cuando estamos en reunión. Sí es cierto que hablamos algunas cosas, pero ya las son así espontáneas y nos salen las palabras tan fácilmente. Otro elemento definitorio de la lengua oral es el predominio de un vocabulario básico y en muchas ocasiones coloquial. Quiere decir que cuando hablamos empleamos un léxico informal y repetitivo. Son muy frecuentes las muletillas y las frases hechas, fácil de comprender por nuestro interlocutor. ¿Cuáles son esas muletillas? Cuando nosotros en una conversación estamos hablando de X tema y repetimos una palabra. Por ejemplo, decir, bueno, 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 bueno.
Oh, entonces. Y hay una palabra que siempre se nos, como decimos, se nos pega y la estamos repitiendo a cada momento en una conversación. Entonces, eso es una muletilla. Así como le digo, también otra muletilla. Así como le digo, o dice que, y depende de la muletilla que se le pegue más fácil a la persona. Bueno, ahora ese es de la lengua oral. La lengua escrita, en cambio, cuando escribimos una carta al periódico, redactamos un trabajo académico o bien enviamos un correo electrónico. Estamos empleando la variante escrita del lenguaje. El lenguaje escrito se caracteriza por ¿qué? Requiere una planificación previa. Es decir, primero pensamos y decidimos sobre qué vamos a escribir. Tal vez usted lo ha hecho cuando ha escrito una carta a su amigo, a su novio, a su mamá, a su papá. Primero se le vienen las ideas a la mente y luego escribe. No es como la lengua oral, porque esa es espontánea, nos aparece así de repente y vamos con la fluidez de palabras y vamos hablando y hablando y hablando más. En cambio, la escrita no. Como puede ver, requiere una planificación previa. Es decir, primero pensamos y después decidimos sobre qué vamos a escribir. Ah, no, decimos esto, mejor lo voy a borrar. Si hemos escrito, ya sea con lapicero, en un papel, o hemos escrito en el celular, y decimos, no, mejor lo voy a borrar, ¿verdad? Eso es porque no lo habíamos pensado para escribir. Es casi todo lo contrario de la oral. Y a partir de ahí recurrimos a un lenguaje específico. Por esta razón, la lengua escrita es ordenada, tiene que ser ordenada, formal y generalmente más neutra. El léxico recurrente en la lengua escrita es un vocabulario especializado. Ahí ese vocabulario también depende con la persona que o a quien vaya a dirigir un mensaje, un texto. Puesto que se emplean palabras más técnicas y apropiadas al tema sobre el que se está escribiendo. La oración gramatical. Vamos a ver ahora el análisis morfosintáctico. Ahí en su libro tienen, en todo, como usted puede observar, en todas las unidades, siempre hay oraciones, siempre hay análisis. En la página 181 está el análisis morfosintáctico. Bueno, en la oración subordinada, pero comenzando acá desde la oración simple, ya sabemos que consta de un sujeto y un predicado. Ejemplo, la niña canta bonito. La estructura de la oración compleja. Llamamos oración compleja o compuesta a la que es una sola formulación, incluidos o más oraciones simples. Esto se reconoce por la presencia de más de una forma verbal. Ahí en su libro también puede observar los ejemplos que están en los subordinados, las clases de proposiciones que decimos que eran las mismas oraciones. También la relación que se establece entre ellas puede ser de coordinación, cuando las oraciones se suman mediante conjunciones que ya las hemos estudiado según las categorías gramaticales. De yuxtaposición o yuxtapuestas cuando las oraciones se unen directamente por medio de signos, de comas, punto y coma. Y las oraciones son independientes porque cada una tiene su sujeto y su predicado. La subordinación, cuando las oraciones se combinan, las puede ver acá en la página 181. Dice que imaginemos que una amiga quiere transmitir dos ideas. Que la semana pasada vio una película y que esta película estuvo aburrida y se expresa con oraciones simples, diría. La semana pasada vimos una película. Esa película estuvo aburrida.
Ahí puede formar la oración compuesta, la subordinada. El análisis morfosintáctico textual. Clases de oraciones. Esa ya la habíamos estudiado, pero como siempre nos pide que sigamos estudiando la morfología. La oración gramatical es la unidad de la lengua con sentido completo que establece un acto de comunicación entre el hablante y el oyente. Ejemplo. El cielo estaba gris. La vida que canta canción de plata. Un ejemplo de oraciones. Oraciones simples. Son aquellas que tienen un solo sujeto y un solo predicado. Por ejemplo, por las Floridas Barrancas pasó anoche el aguacero. ¿Pasó? Núcleo del predicado, el aguacero, núcleo del sujeto. Esta oración está desordenada. Porque podemos observar que el núcleo del sujeto, el sujeto está al final de la oración, pero las oraciones pueden comenzar o pueden tener el sujeto en medio, en el centro de la oración, o al final, no solamente al inicio, porque si nosotros la ordenamos, diría, el aguacero pasó anoche por la Florida Barranca. Es cambiar todo esto, ¿verdad? Oraciones coordinadas, que ya las habíamos estudiado. Tipos de oraciones coordinadas: copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas y distributivas, cada uno con sus nexos. Acá están los ejemplos. Podemos unir las copulativas con y, ni, disyuntivas o bien, adversativas, más, pero, aunque, sino que, sin embargo, antes, bien, etc. Las explicativas, es decir, o sea, esto es. Distributivas. Bien, unos, otros, tan pronto. Las oraciones compuestas. Ejemplo. Anoche cuando estaba estudiando, escuché ruidos en el patio de mi casa. Dos oraciones simples y formamos una compuesta. Anoche cuando estaba estudiando, ¿quién? Yo, el sujeto. Escuché ruidos. ¿Quién escucha ruidos? Yo. Entonces, el predicado es todo esto. Y bueno, anoche cuando estaba estudiando. Cuando yo estaba estudiando anoche, ¿verdad? Ahí podemos buscar quién es el predicado. Todo el que está subrayado. El domingo fui al cine, pero no me gustó la película. El domingo fue al cine. ¿Quién? Yo el domingo fui al cine. Pero aquí podemos observar un enlace, una conjunción, un nexo. Ya se convierte en una oración coordinada. Una oración coordinada adversativa, porque lleva la palabra, pero que sirve de conjunción. La coordinación. En la coordinación, las proposiciones, o sea, las oraciones se unen como iguales porque ambas son del mismo rango para formar la unidad superior. ¿Cuáles son los conectores? Copulativas y en I, ya las habíamos visto. Llamé a mis amigos. Las disyuntivas o, u, bien. Distributivas, ya, hora, uno. Adversativas, aunque, excepto. Y las explicativas.
Bueno, oraciones compuestas son todas las que hemos visto. Pero la estructura y la función de las oraciones o proposiciones subordinadas adverbiales, son las que desempeñan la función de un adverbio. Adverbio de lugar, de tiempo, de modo, de condición o condicional, como usted desee. Las de lugar, dice, hemos comido donde nos conocimos. Lugar, ¿verdad? Donde nos conocimos. Es la subordinada. Nos reuniremos por donde pasa el tren. Por donde es la subordinación. De tiempo, nos veremos de nuevo cuando cumpla año. Se lo entregaré tan pronto como lo vea. Proposiciones subordinadas adverbiales. De modo. Lo pintaré como tú quieres. Este es de modo. ¿Cómo? Lo adornaremos según nos indique. Las condicionales. Iré a la cancha si consigo pelota. Puedes llegar tarde con tal que termines. Bueno, esas son las oraciones subordinadas. Bueno, jóvenes, espero que hayamos comprendido. Este es un repaso. Muchas gracias por su atención. Y luego les subiré la tarea a la plataforma. Ya vamos a hacer la tarea bueno, la actividad 1. La integradora ya la tienen. Solo nos resta la actividad 1, que la subiré también. La actividad 2, recuerden que es la lectura de la obra Oliver Twist. Así es que léanla, por favor, y espero que la comprendan, que vamos a hacer, va a ser la tarea 2. Gracias, jóvenes. Pasen buen día. Hagan tareas, pórtense bien, que Dios los guarde y los cuide.